Noche, un poquito la claridad aquí, vamos a ver si estoy pudiendo conectarme. Vamos a ver. Ok, a las personas que se puedan ir sumando. Estoy en live, ¿sí? Le agradezco de verdad que me esté dando lucecita aquí ahora. Va a ser un momentito. Ok. Por favor, las personas que se vayan sumando ahora mismo, quiero hablarles a ustedes de los casos de deportación, que saben ahora que el día 14 van a estar deportando también nuevamente personas también a Cuba. Y ustedes escucharon sobre lo que está sucediendo con Ramón Saúl Sánchez también, que también está sujeto a esta deportación, y el caso también que tenemos de Sergio, ¿ok?, que también tiene su niñito acá pequeño, y él fue a su entrevista, a su visita regular de inmigración, y lo dejaron detenido. Estamos acá en Pembroke Pines, y junto conmigo hay más cubanos que están en la misma situación, donde yo entiendo que muchas personas dicen, y le voy a agradecer por favor a las personas que están, que se puedan conectar en lo que yo les voy hablando, en lo que voy compartiendo acá. Muchas personas dicen, bueno, hay que respetar que Estados Unidos, esta es su casa, y tú aceptas o no, y mira, gracias, los carros que pasan están en apoyo, saben lo que está pasando. Y muchas personas dicen, bueno, Estados Unidos te está diciendo, bueno, esta es mi casa, y como que esta es mi casa, pues yo acepto y dejo que se vaya quien se tenga que ir y saco a quien tenga que sacar. Lo entiendo, yo pienso de la misma manera en el aspecto que yo digo, sí, si a mi casa van a entrar delincuentes y personas que van a hacer daño, pero cuando ves que son padres de familia, cuando ves que son mujeres también, personas que no tienen familia de tener hijos y esas cosas, pero llegaron acá y vienen a trabajar, vienen a hacer una vida aquí en los Estados Unidos, otros que ya la han hecho, que llevan años donde cumplieron cualquier delito que hayan cometido, simple, no grave, no mataron, no asesinaron, y ahora en este momento, gracias a las personas que se vayan sumando, y en este momento están para deportar a estas personas también. Yo les voy a poner acá y quiero mostrarles acá de estos muchachos que están acá. Ustedes son de los que también están ahora con orden de deportación, ¿verdad? Sí, todos tenemos con grilletes, estamos engrilletados. Y están con los grilletes puestos también. Dame un sentimiento, que yo te he visto a ti con esa mirada tuya, un sentimiento de cómo tú te sientes de solamente tener la idea que te puedan mandar nuevamente a Cuba, donde sabes que están presos injustamente y que Cuba es la isla cárcel. Y que Cuba es, para nadie es un cuento y una mentira, que es una dictadura. Exactamente. Y ya nosotros prácticamente ya hemos vivido un país de libertad, y es duro, nos sentimos súper mal. Yo tengo un hijo de 2 meses, es otra tortura más. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Llevo desde 2019, estuve 2 años detenido en Atlanta, entré con 28 años y salí con 30 años en este país, sin cometer algún delito. Supuestamente un delito de haber entrado irregular al país, pero vine pidiendo libertad, no vine para hacer daño a nadie. Y hasta ahora he hecho todas las cosas bien, y vamos a seguir, primero Dios adelante, pero vamos a seguir haciendo las cosas bien. Y vamos a luchar por nosotros y por los que están allá adentro también, hasta que se demuestre lo contrario. Mis hermanos, ustedes están viendo, yo les estoy enseñando algunos casos, porque están viendo a este muchacho, tiene un niño de 2 meses también, lleva tiempo acá, sí, es cierto, pueden decir, bueno, cometió un delito, pero ese delito pagó por él. ¿Qué cubano que ha llegado aquí, y no vamos a decir todo, pero cuál no ha llegado pensando que hay algo que hacer y que hay algo que inventar, y por error comete el error y después rectifica? Si este país le dio el perdón para poder continuar, creo que es el peor momento en este momento para esta administración, que toma la decisión de deportar a estos cubanos. Y en el caso suyo. En el caso mío igual, entramos en el 2019 y estuvimos detenidos año y pico, 2 años, y tengo la misma orden de deportación que mis compañeros. ¿Cómo tú te sientes estando acá? ¿Tú sientes que estás teniendo un rechazo aquí en este país? Sí, como no. Creo que sí, que de momento me he puesto a pensar, señores, no pertenezco a ningún lado. Pues allá, porque es una dictadura. Es una dictadura total. Y aquí no me quieren. Entonces, ¿qué hacemos? No pertenezco ni allá ni aquí.
Salimos Duele escuchar esto. salimos buscando libertad, salimos buscando una vida que no la hay. La hay en Cuba, en ese régimen castrista. No hay nada, ahí no hay vida, allí no hay un futuro, ahí no hay nada. Ahí hay hasta el hablar con tus derechos, con lo que tú piensas, lo que tú crees. Si no está a conveniencia con ellos, no estás con ellos, eres el enemigo, No, ahí no hay una voz, no hay un derecho. Y pensar que ahora mismo puedas ir a manos de ellos es una gran pesadilla. Exactamente. Pero te voy a decir algo, no pienses que es que aquí no te quieren. No, en realidad hay leyes migratorias que se están enforzando ahora, pero desde mi punto de vista y el punto de vista de muchos cubanos, están haciendo esas leyes ahora en complicidad con la dictadura. En complicidad, porque están aceptándole, esta administración está aceptando que hagan semejante cosa. Y esa parte es la que habemos muchas personas que estamos en contra y donde no pueden tener miedo a exigir. Para ti va a ser difícil exigirlo, pero para nosotros, los que los podemos hacer, nosotros somos voces de ustedes también. Eso es un gran aliento y una gran esperanza que ustedes puedan alzar las voces por nosotros. Y vive convencido que nosotros los queremos libres a ustedes. En Cuba los queremos libres y si llegaron a Tierra de Libertad los queremos libres. Y vamos a seguir, so no pierdan la fe, ¿ok? Miren, mis hermanos, no pueden perder la fe. Aquí tenemos, ella es la mamá de Sergio, ¿ok? La claridad, ok, aquí tengo a la mamá de Sergio también, explícanos también. Bueno, nada, imagínate, estos muchachos no tienen ningún delito. Esto ya lo hemos vivido en octubre. Imagínate, todo esto ya salió en Cuba en octubre. Ya ellos salieron de Cuba huyéndole y tratando de salvarse sus vidas, ¿no? Porque eran contra el gobierno cubano, comunista, asesinos. Vienen para acá buscando no solamente lo que da este bello país, sino la seguridad de su vida. Y ahora en octubre, sin tener un delito, se lo llevan y dicen que era un dedo mal puesto. Todo eso salió por Cuba otra vez. Ahora es de doble de problema. Y ahora... Pónmelo a él aquí. Y ahora están otra vez en el mismo plano. Esto es una tortura mental. Este gobierno tiene que parar. Mira, aquí está Mírenlo él, aquí. Sergio Aquí está Pérez, él. amigo. Compartan, mis hermanos, que ustedes saben que Facebook me tiene bloqueada a mí y no estoy transmitiendo yo por el YouTube. Pero compartan. Aquí tienen a Sergio Pérez, detenido, como si fuese un delincuente. Su niñito que está aquí, mírenlo acá también, llorando por su papá, queriendo que su papá regrese, ¿ok? Aquí tienen también a su hermana, ¿ok? Aquí tienen a su hermana también, ¿ok? Bueno, aquí tienen a esta colombiana que siempre está con el pueblo cubano. Aquí estamos. Lina Vázquez. Aquí estamos. Acá con nosotros. Alzando Gracias la a usted también que está acá con Eres la mamá. Ella es Yo soy la mamá. Estás triste, tú eres la tía. Bueno, Sí. ella es la mamá de Sergio. Bueno, estábamos hablando, Sí, yo sé. nos hemos, desde que llegamos, No me importa, habían dicho no así, como importa. que era la Ellos mamá. todo dicen. No importa. Wow, un abrazo, mi amor. De verdad. Y sé que, miren, señores, ella está bien conmovida, bien conmovida. Hoy estuvieron cubanos acá y aquí están los rostros desesperados de las personas que están clamando por no regresar a Cuba, señores, por no regresar a Cuba. Y yo quiero dar un mensaje, y esto es un mensaje no creándole un problema a nadie, un mensaje del cual yo me hago responsable y quisiera escuchar el testimonio de este muchacho que está acá, este mismo. Ven acá un momentito. Pero sí queremos decirle y pedirle a todos los gobernadores. Tiene su esposa embarazada. Ok, yo le quiero mostrar un escenario ahora. Ok, tenemos aquí a un muchacho que está deportado y está con orden de deportación también y está con su esposa que está embarazada. Ellos están, déjenme ver si les puedo enseñar, ellos están con los grilletes puestos. Ok, y miren acá, qué barriguita tan bonita para que un niño nazca en Tierra de Libertad y no sin un padre. ¿Cómo te sientes? Devastado, sin palabras. ¿Y qué le quieres pedir a esta administración, a los políticos también cubanoamericanos y a todo el exilio cubanoamericano también y a todos los cubanos que estamos? Y esto es un llamado no solamente de los cubanos, sabe que este problema está con los nicaragüenses, los venezolanos, los hondureños, los colombianos. Que se pongan la mano en el corazón y que vean lo que está sucediendo con el pueblo cubano, con su pueblo, a los congresistas,
los que son cubanos, con su pueblo, que ellos abogan por tanta libertad, la piden para allá, para Cuba, ok, nosotros también la pedimos porque vinimos yendo, pero también pidan libertad para los hermanos que están aquí, que ya están viviendo en libertad y lo quieren volver a mandar para allá. Salvarlos. Vamos a salvarlos, si saben que hay una dictadura. Allá tenemos a Ferrer, que ni la familia lo ha podido ver hace 3 meses. Día por día van. La última visita que fue ahora no permitieron verlo tampoco, sacaron una cartica, era el día del cumpleaños del niño. El día del cumpleaños del niño no lo permitieron ver. Y no lo dejaron ver. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros cuando el mundo entero no ha visto? Porque de octubre estamos dando con esto. ¿Qué puede suceder con nosotros? Sabemos que si ellos vuelven a Cuba, su vida corre peligro. Corre peligro. Ya en Cuba la dictadura ha llegado a tal extremo que si se hace alguna publicación y alguien le da like, opina o algo, ya es un récord que tiene. Bueno, la última ley que sacaron, la ley de comunicación social esta, que también es reprimiendo para que no pueda haber Entonces, ¿qué puede pasar con nosotros? ¿Qué puede pasar con Sergio? El hijo de Sergio es de aquí, se queda solo. Mi esposa vive de mí. Y su mamá también sufriendo. Su mamá está aquí sufriendo. ¿Qué puede ser? Mi esposa me dijo, bueno, a ti te llevan, y yo lo que voy a hacer es plantarme ahí en el centro de detención y que vayan a ver lo que van a hacer conmigo. Me tendrán que entrar contigo para allá para hacerlo. Porque ¿qué van a hacer con nosotros? Es algo bien duro, no tenemos cabeza ni para trabajar, ella se deprime, está llorando, me llama por la madrugada que está asustada, que mira, que si están llamados, que tenga cuidado. Entonces, vivimos allá en Cuba, teníamos esa tensión, que si nos cogían eso, aquí también lo vamos a vivir. Esa persecución la vamos a vivir aquí. ¿Es un delito buscar libertad? Me parece que no. Gracias. No, gracias a ti. Yo les voy a poner también ahora a la hermana de Sergio. Le agradezco a las personas que están aquí. Ustedes saben que Facebook me tiene bloqueada, me reportan las directas constantemente. Les voy a agradecer que compartan esta directa. Porque verdaderamente sí, les voy a poner a la hermana de Sergio, pero quiero dar un mensaje, mis hermanos. Lo que está sucediendo hoy con ellos puede suceder también con ustedes. Lo que está sucediendo hoy con ellos, como le he dicho, los hombres son los que ponen las leyes, las quitan. Hoy puede ser tú un ciudadano cubano o americano naturalizado y mañana el que asuma la presidencia decide lo contrario y tú puedes estar en la misma situación. También siempre mando un mensaje al pueblo cubano. Patria es nuestra patria, es Cuba. El defenderla, el liberarla es más que importante, porque es bien triste, como nos estaba diciendo el otro joven anteriormente, que él se sentía que allá no podía estar y que aquí no lo querían. Qué triste sentirse así. Pero esto es lo que ha hecho esta dictadura. Hacer que el cubano ande huyendo por el mundo buscando cómo sobrevivir y llegas a países donde te pueden decir, aquí no, aquí no. Entonces, cubano, es tiempo de que hagamos verdaderamente lo correcto. Y voy a ponerles a la hermana de Sergio que ella quiere dar un mensaje porque ella nació en Cuba, pero cuando yo llegué hoy aquí, ella se presentó conmigo y me dijo, soy activista por los derechos humanos cubano-americana, así, con orgullo. Y está aquí no solamente por su hermano, está también por los cubanos que están en Cuba, que están injustamente encarcelados, viviendo en Cuba, la isla cárcel, y ella en este momento en Cuba no tiene familia, pero lo está haciendo por ustedes ahí, por los cubanos en Cuba. Entonces los que viven aquí, tienen familiares aquí, que están en Cuba y ustedes están clamando por ellos, entonces apoyen a estas familias que están aquí también, apoyen a estas familias. Voy a ponerla a ella con nosotros un momentito. Hola, buenas noches, mi nombre es Sandra Balboa, soy cubana-americana y soy activista contra la dictadura castrista, esa dictadura que mata a muchas personas, que han asesinado a muchas personas. Yo quiero darle un mensaje a la gente cubana, que el pueblo unido jamás será vencido. Recuerden esas palabras. Un pueblo unido nunca se va a dejar vencido. Y aquí estoy yo, luchando por la libertad de estos cubanos y de mi pueblo, el pueblo que yo un día salí porque querían matar a mi familia. ¿Y qué pasa? ¿Por qué los cubanos están tan bajos? Alcen la cabeza, alcen su voz, porque esta guerra se gana luchando por la libertad, por tu patria, vida y libertad, señores. Amén. Amén. Gracias. Señores, miren, las personas que están hablando desde su dolor, le agradezco a las personas que se han ido sumando y les digo, estoy notando que me tienen aguantado el Facebook, lo sé. Por ahí vi a Efrén Pulgarón. Efrén Pulgarón, por favor, acuérdate, cae uno, está el relevo, transmítelo
New York, Cuba Press New York. Por favor, transmítelo por Cuba Press New York. Ahora mismo, por favor, está directa, mi hermano, te agradezco el apoyo. Efraín Pulgarón, periodista independiente también. Transmítelo, no importa este Facebook comunista que nos limiten a nosotros, siempre vamos a tener un backup detrás. Pero quiero dar un mensaje aquí y lo voy a decir en el inglés que yo, cubana americana, me aprendí aquí cuando llegué a un país de libertad, donde tuve que aprender un idioma y estoy viendo los resultados que están pasando. En el día de hoy fueron muchos cubanos también a apoyar cuando llegó Trump aquí a Miami para este juicio que se va a celebrar mañana. Y qué bueno, mis hermanos, que lo hicieron. Es importante que hayan estado ahí apoyando a Trump. Hubiera sido maravilloso que hubieran salido en una caravana para estar aquí en Pompano Beach para apoyar a estos hermanos cubanos. Recuerden que le pedimos al pueblo cubano